Un saludo a todos los queridos amigos, a todos los queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles y el Señor pueda acompañarles. Una feliz semana también para todos. Esperamos que la gracia y la misericordia de nuestro Señor nos pueda acompañar durante esta nueva semana. Esperamos también que cada uno de los devocionales que compartimos a través de esta página de SMI Reforma El Salvador sea de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy vamos a tener el estudio de un personaje que nos enseña muchas cosas que cada uno de nosotros necesitamos tener en nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. El estudio de esta mañana, de este día, está titulado Aprendiendo a dirigir por medio del servicio, para este día 8 de junio. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, vamos a meditar sobre este estudio, siempre retomando esta meditación de la matutina, el Cristo triunfante. Pero antes de ello vamos a hacer una oración. Voy a pedirle que me acompañen, si pueden hacerlo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, al inicio de esta semana, estamos muy agradecidos contigo porque nos concedes la vida, la salud y la oportunidad, Señor, de reconciliarnos. Permite que podamos aprovechar el tiempo, que podamos hacer buen uso de la gracia que nos concedes, que podamos valorarla. A nuestros hermanos y a nuestros amigos que escuchan tu palabra por estos medios, pedimos, Señor, que siempre sea con ellos. Les bendiga, les cuides y les derrames de tus ricas bendiciones. Quédate en esta hora con nosotros y bendice el estudio de tu palabra. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener ahora la meditación de la palabra de nuestro Dios y espero que sea de mucha bendición para nuestra vida. El estudio, como decíamos hace un momento, está titulado Aprendió a dirigir por medio del servicio, y la meditación está basada en lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo número 16. Primera de Reyes 19, 16 dice así: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿De quién vamos a hablar? De este siervo de Dios, Eliseo. En la meditación vamos a poder ver por qué que fue elegido Eliseo y cómo él empezó su ministerio. Por eso dice el título, aprendió a dirigir por medio del servicio. Haríamos bien en considerar, dice acá el estudio, haríamos bien en considerar el caso de Eliseo cuando fue elegido para su obra. ¿Qué necesitamos considerar nosotros? El caso de Eliseo cuando fue elegido para liderar, cuando fue llamado por el Señor en la obra de Dios. Eliseo, dice esta declaración, era de una familia que había guardado la antigua y verdadera fe de Israel. ¿Qué era Eliseo? Bueno, era de una familia que había guardado, dice, la fe, la antigua y verdadera fe. Eso es lo que nos dice este consejo. Pertenecía a una familia que temía al Señor. Era fiel al Señor, a pesar de toda la apostasía, la idolatría que se encontraba en el momento, siempre se ha mantenido un pequeño grupo de fieles. Y Eliseo pertenecía a ese grupo, pequeño, pero había un grupo. La familia de Eliseo se había mantenido firme y leal a Dios. Aún en la cautividad hubo almas que no se pervirtieron ni apostataron, y esta familia, la de Eliseo, estaba dentro de las 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Era parte de ese grupo, de esos 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. La familia de Eliseo formaba parte de este grupo. El profeta Elías estaba por poner fin a sus labores terrenales, estaba por terminar su carrera en el servicio de Dios, ya estaba llegando a su final. Otro había de ser llamado para impulsar la obra que debía de hacerse en ese tiempo. De la misma manera, mis queridos hermanos, hay muchos de nuestros ministros, nuestros compañeros de trabajo, pastores, obreros, ancianos de la iglesia, que también ya están por terminar su carrera ministerial. Ya están, dice, por poner fin a sus labores.
en esta tierra y en la causa del Señor. Y otros tienen que tomar ese lugar, otros tienen que ser llamados para impulsar la obra que debe de hacerse en este tiempo. Nosotros solo estamos de paso en este mundo. Hoy estamos, mañana no podemos estar, y tenemos que ir preparando jóvenes para que puedan ellos tomar la responsabilidad que muchos de nuestros hermanos, nuestros pastores, van a ir deponiendo, porque su fuerza ya no da, porque la salud tampoco ya no les permite el servir a Dios, y las energías, los años también ya no permiten el servicio hacia Dios, como el caso de Elías. Él estaba por terminar su ministerio y su servicio ante Dios, y otro tenía que ocupar su lugar. En su viaje, dice esta declaración, Elías fue orientado hacia el norte por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios dice que dirigió a Elías hacia el norte, porque él sabía qué es lo que iba a acontecer en ese lugar. Ahí estaba el que tenía que ocupar el lugar de Elías. Ahora dice, parecía que todo estaba floreciendo como para redimir el tiempo de hambre y necesidad. Las lluvias que cayeron habían hecho más por la tierra que por los corazones del apóstata Israel. ¿Qué es lo que había hecho la lluvia? Había hecho más, dice, las lluvias que cayeron había hecho más por la tierra que por los corazones de la humanidad. Aquella se encontraba mejor preparada para la labor que los corazones del apóstata Israel. Por donde miraba, la tierra que veía pertenecía a un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Lo decía Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16. ¿Cómo se llamaba? El padre de Eliseo, Safat. Y Elías, cuando él iba hacia este lugar, dice que desde donde él veía, desde la cumbre, por donde miraba, la tierra que veía pertenecía a un hombre que no había doblado su rodilla ante Baal, cuyo corazón se había mantenido y se había permanecido indiviso al servicio de Dios, es decir, intachable, inquebrantable, porque temía a Dios, respetaba a Dios. Como dice acá, el dueño de esa tierra era Safat. Gran actividad se desplegaba en la economía del campo. En tanto, los rebaños disfrutaban de los verdes pastos. Las hacendosas manos de los siervos sembraban la simiente para la cosecha. Y esto es lo que podía visualizar Elías cuando se encaminaba a este lugar. La atención de Elías se dirigió no tanto al padre de este joven o a los siervos que tenía, a los trabajadores que tenía, sino que la atención de Elías se dirigió a Eliseo, el hijo de Safat. A él se dirigió la mirada al ver a aquel muchacho. Me imagino que era un muchacho, era un joven muy hacendoso, quizás muy sencillo, humilde, tranquilo, pero muy laborioso, muy activo. Aunque humilde y sencillo, pero muy activo, muy laborioso. Pues la atención de Elías se dirigió a este muchacho, a Eliseo. Eliseo había recibido su educación lejos de la ciudad y la disipación de la corte. Y todo esto había ayudado a Eliseo a ser sencillo, a ser humilde, respetuoso. ¿Por qué? Porque su educación la había recibido lejos de la ciudad. ¿Qué es lo que prevalece, mis queridos hermanos, en las ciudades? ¿Qué es lo que más abunda en las ciudades? Bueno, nosotros podemos ver que lo que más abunda en las ciudades, ¿qué es? Apostasía, idolatría, vanidad, lujuria, tantas cosas que desagradan al Señor. Por eso Eliseo fue educado, la educación que él recibió, la recibió lejos de la ciudad, muy lejos de la ciudad, y de la corte también, muy lejos de todas aquellas cosas que pudieran haber desviado el camino de Eliseo. Dice acá, sigue diciendo acá el consejo: había sido preparado para que adquiriera hábitos de sencillez y obediencia a sus padres y a Dios. ¿Qué es lo que había recibido Eliseo? Una preparación para que adquiriera hábitos de sencillez y obediencia, no solamente a los padres terrenales, sino también al mismo Dios. ¿Qué le están inculcando los padres ahora a los hijos? ¿Cuál es la educación que ustedes
que tienen hijos, quizás pequeños todavía, ¿cuál es la educación, mi querido hermano, querido padre, que usted le está dando a su hijo? Si le está enseñando el respeto hacia ustedes y también hacia nuestro Dios, porque Eliseo fue educado en la sencillez y en la obediencia hacia sus padres y hacia Dios. Eso nos dice acá el consejo en esta matutina del Cristo triunfante para este día 8 de junio. Dice también el consejo, pero aunque el de espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble, poseía integridad, también poseía fidelidad, y qué más, amor y temor a Dios. ¿Qué es lo que poseen hoy los hijos, los niños, los jóvenes? ¿Qué poseen ahora ellos? Poseen lo que los padres les están inculcando o lo que los padres les están enseñando. Eso poseen. ¿Será que poseen amor o poseen fidelidad, respeto, integridad, no solamente hacia ellos, sino también hacia Dios? ¿O qué poseen ahora los hijos de nuestros hermanos? Muchas veces nosotros vemos hijos desobedientes, hijos malcriados, como uno dice, ¿verdad? Que a veces se expresan mal, sus actitudes malas. ¿Pero por qué será? Influye mucho la educación que se le podría estar dando en el hogar, o el ejemplo que los padres también podrían estarle dando a sus hijos. Muchas veces nosotros les decimos a los hijos que hagan esto, pero nosotros no lo hacemos. O les decimos que no hagan esto y nosotros sí lo hacemos. Queremos enseñarles el respeto, pero nosotros no respetamos a los demás. Queremos enseñarles integridad, pero nosotros no somos íntegros. La fidelidad, pero no somos fieles a Dios. Queremos enseñarles respeto hacia Dios, pero nosotros no respetamos a Dios. Entonces, queridos hermanos y queridos amigos, ustedes que tienen niños pequeñitos, tenemos, como decía al principio, tenemos que considerar el caso de Eliseo y todo lo que conlleva la historia y el ejemplo o la vida de este siervo de Dios Eliseo. Tenía características de un gobernante, pero junto con ellas poseía la mansedumbre del que está dispuesto a servir. ¿Qué características tenía Eliseo? De un gobernante, de ser un líder. Tenía esas cualidades, tenía esas características, pero también tenía esas características de ser manso, de ser sencillo, como lo dice acá, pero junto a ellas poseía la mansedumbre del que está dispuesto a servir. ¿Por qué el Señor llamó entonces a Eliseo? Porque vio la disposición, vio la voluntad, ese buen deseo de servir, sin renegar, sin murmurar, sin quejarse. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, llama mucho la atención la historia de Eliseo. Desde el momento en que él fue educado, cómo fue educado, dónde recibió esa educación, tenemos nosotros que tomar el ejemplo. Dice que fue educado lejos de las ciudades. En las ciudades, mis queridos hermanos y amigos, ustedes saben que prevalece tanta maldad, tanta violencia, tanta inmoralidad, tanto libertinaje, tantas cosas que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Y eso es lo que Satanás desea, alejar a los hijos, a nuestros hijos del camino, del camino hacia la salvación. Y muchos padres también contribuyen con el enemigo para que esto se pueda dar. ¿Qué es lo que hacen muchos padres? Les van abriendo las puertas a los hijos y los están exponiendo a lugares y a situaciones que le van a afectar la vida. No solo esta vida, sino también la venidera, la que ellos pudieran recibir por una vida eterna. Así que, queridos padres, estos consejos desean ayudarnos para que podamos nosotros corregir las cosas que están mal y evitarnos tragedias a nosotros y también evitarles tragedia a nuestros hijos y ponerlos a la disposición del servicio hacia Dios. ¿Qué más dice acá este consejo? Su mente se había ejercitado en las cosas pequeñas para ser fiel en lo que hubiera que hacer, de tal manera que si Dios lo llamaba a actuar más directamente en su favor, estuviera preparado para oír su voz. La mente, dice, la mente de Eliseo se había ejercitado en las cosas pequeñas. Muchas veces los padres le dejan pasar cosas pequeñas a los hijos, cosas que no están bien, no son correctas. Pero los padres se lo dejan pasar porque no, si no es nada, no tiene nada de malo o no es grave.
O a veces nosotros decimos, no, pero es que está pequeñito, no entiende, déjenlo que está pequeño. Hermanos, no sabemos cuántos males nosotros les estamos acarreando a los hijos, con tolerarles y permitirles que hagan cosas, por muy pequeños que sean, pero son malas. Eliseo dice que su mente se enfocó en hacer cosas pequeñas, pero buenas, positivas, cosas de bien. Ahora a los niños se les están permitiendo hacer cosas pequeñas, pero que son malas. Enseñémosle a hacer cosas pequeñas, pero que sean buenas. Como por ejemplo, qué sé yo, bueno, durante esta semana vamos a estar estudiando un poco sobre la vida de Eliseo y cómo él fue aprendiendo a servir, desde cuándo él se le inculcó ese servicio hacia los demás. Dice esta otra parte, vamos a ir finalizando. Su casa estaba rodeada de bienestar, pero él sabía que a fin de obtener una educación completa, debía ser un obrero constante en cada área de la obra que se debía realizar. Su casa, dice, estaba llena de ¿qué? Estaba rodeada de bienestar, pero él sabía, él era consciente que necesitaba tener una educación, dice, completa, pero también que debía ser un obrero constante en cada área de la obra que se debía realizar. Esto dice acá el consejo. Y dice esta otra parte: en ningún aspecto consentiría en estar menos informado que los siervos de su padre. En ningún momento, dice, en ningún aspecto consentiría en estar menos informado que los siervos de su padre. Primero, había de aprender a servir, y de este modo sabría cómo dirigir, instruir y ordenar tres cosas para poder dirigir. Primero dice, habría de aprender a servir, y de este modo sabría cómo dirigir, instruir y ordenar. Para poder hacer estas tres cosas, dirigir, instruir y ordenar, ¿qué tenemos que aprender primero? ¿O qué se les tiene que enseñar primero a los hijos, a los niños, jóvenes, adolescentes y aún nosotros los adultos? Tenemos que aprender a servir con mucha voluntad, con mucho anhelo, con mucha alegría en el corazón, no por obligación, no por imposición o renegando, murmurando, sino con alegría, como lo hacía Eliseo. Él aprendió a servir en la casa de su padre, se le enseñó el servicio, ese acto de ayudar, de servir y de ponerse a la disposición de ayudar a los demás. Y dice esta última parte: mientras realizaba todas sus actividades, empleando los talentos conferidos por Dios al servicio de su padre, en aquella empresa doméstica también se había consagrado al servicio del Señor. ¿Se imaginó Eliseo que algún día iba a ser el profeta de Dios? A lo mejor no. Él solamente estaba siguiendo los consejos de su padre, los caminos de la obediencia, del servicio, de la sencillez y de la humildad. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, queridos padres, ustedes o nosotros muchas veces no nos imaginamos que a veces aquellos niños bien instruidos, bien educados, bien dirigidos en el camino del Señor pueden hacer grandes instrumentos de Dios y de mucha bendición, no solamente para la familia, para la iglesia, sino para la sociedad. Pero depende mucho también de los padres, de la educación que se le dé a los hijos. Por eso el estudio de este día está titulado Aprendió a dirigir por medio del servicio. Nosotros también aprendamos a dirigir por medio del servicio. Que el Señor pueda bendecir su palabra, pueda bendecirnos a todos nosotros. Este es el consejo que hemos querido compartir en esta mañana, recordando así un poco sobre la historia de Eliseo antes de que fuera llamado. ¿Cómo era la vida de Eliseo? De servicio, de actividad, de laboriosidad, de sencillez y de humildad. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender y tener también en nuestra vida. Que el Señor nos pueda ayudar y que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, es nuestro deseo. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora de la mañana, una vez más, Padre, te damos gracias porque nos concediste esta oportunidad de poder meditar en tu palabra y también de poder compartirla con nuestros hermanos y amigos que se han unido a este devocional a través de esta página de SMI Reforma El Salvador. Suplicamos que todas las bendiciones puedan ser derramadas sobre nosotros y que tu misericordia no sea parte de nuestra vida.
Quédate en nuestro corazón y acompáñanos, Señor, durante este día y durante toda esta semana. Te lo agradecemos y te lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, de esta manera hemos compartido con ustedes este devocional. Saludos a todos los que se han unido, a los que han dejado sus comentarios. También el Señor les pueda bendecir y les deseamos una linda y una hermosa semana. Si vienen pruebas y dificultades, no nos apartemos del Señor, confiemos en Él, aferrémonos a Jesús y vamos a salir de cada una de ellas. Que el Señor les bendiga y un feliz día para todos. Nos vemos durante esta semana, si Dios así nos lo permite.